país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte, convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Amada familia, querida iglesia, les habla la pastora Yusmila desde acá de esta nación de Cuba, y quiero compartir con ustedes esta palabra, la cual el Señor estará edificando nuestras vidas en este día. Quisiera que fuera allí conmigo a Génesis capítulo 1 y estaremos leyendo el versículo del 1 al 3. Dice el Señor en este día: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre ella y sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Quisiera que en el versículo 3 estuvieran conmigo leyendo esta parte donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Quiero compartir con ustedes este tema, el cual sé que será de gran bendición y edificación para cada uno de nosotros, y es acerca de el poder de una palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios que sale de la boca de Él para con nosotros, para con nuestras vidas, nuestra familia. Y quiero estar hablando acerca de esto porque esta es una palabra bien clave, bien importante para cada uno de nosotros. Cuando vamos aquí al principio, en el libro de Génesis, pero también cuando lo ponemos y los aplicamos al principio, a la creación, podemos ver que algo ocurrió aquí, en este lugar. Y en este momento ocurrió una edificación, una construcción eterna, un evento bien poderoso, un suceso, un hechos bien poderoso, en los cuales cuando Dios empezó a ver que la tierra estaba en desorden,
que no había nada ordenado, él pudo ver que necesitaba intervenir, necesitaba comenzar a hacer una obra, una edificación, una construcción, lo podemos decir así. Cuando vemos el libro de Génesis, el capítulo 1, me llama mucho la atención porque aparece 10 veces diciendo, Dios dijo, dijo también Dios, y dijo Dios. Y aquí ocurre, y es escrito 10 veces. Y cuando vemos acá lo que ocurrió acá en este principio, vemos que Dios dio una palabra, Dios dijo algo y fue haciéndose las cosas, fueron las cosas creadas. Y aquí podemos ver el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no hubo una construcción visible de hombres, lo podemos decir así, en albañilería, como decimos acá en esta nación. No. Aquí hubo una construcción eterna en la cual salió de la boca del Creador, salió de la boca de aquel edificador y comenzó a acontecer. Y fue por una palabra de poder que salió de la boca de Dios. Y usted dirá, sí, pero eso acá, no, sí. Acá también esa palabra, ese poder de esa palabra que sale de la boca de nuestro Dios, es vigente para estos días, es vigente para nuestras vidas, es vigente para la iglesia. Y podemos ver acá que Dios dio la palabra y ¿qué pasó? Fueron aconteciendo las cosas, donde no es una palabra de hombre, donde no es pensamiento de hombre, ideas de hombre, sino que cuando sale de la boca de Dios debemos creerla 100%. Amén, porque hay un cumplimiento, hay un efecto, hay una acción cuando Dios dice algo de ti, que va a hacer algo contigo, que va a hacer algo con tu familia, que va a hacer algo en el ministerio donde estás hoy ejerciendo, obrando, trabajando, haciendo las cosas para Dios. Y Dios se involucra y se pone como alguien que dice, yo dije algo, que voy a hacer algo contigo y estoy 100% que lo voy a cumplir. Y esto es muy importante hoy día, que entendamos esta verdad, mis amados. Es muy importante que hoy usted y yo vivamos por esa palabra que Dios ha dicho, dirá y seguirá diciendo acerca de nosotros, ¿ven? Que no es cualquier palabra. La palabra de Dios tenemos que entender algo, que esta palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que viene de lo eterno, primeramente. Cuando Dios dice algo de ti, cuando Dios va a hacer algo en tu vida y a través de un ministro, a través del Espíritu Santo audible, Él dice que va a hacer algo contigo. Amén. ¿Sabes qué? Debes saber que esto no viene de una emoción. No, esto viene de lo eterno. Y cuando esta palabra que salió de la boca de Dios es dicha, viene rompiendo, amén, con toda estructura, con todo lo que ocurre y acontece y está aconteciendo temporalmente en ese momento. Bien, Dios suelta la palabra, Dios dice algo y todo lo que no tiene que ver con eso eterno que Él dijo en ese momento de ti, si no tiene que ver o no te va a favorecer, te va a estorbar, te va a estancar, te va a frenar aquello que ha dicho, Él no tiene nada que ver con esa palabra. Sabe que viene haciendo esa palabra, viene rompiendo toda estructura temporal, viene echando fuera, viene reprendiendo, viene sacando todo estorbo que impide o que puede impedir que esa palabra se cumpla. Amén. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Cuando Dios ha dicho algo o va a decir algo de ti, créelo 100%, porque viene de lo eterno, no viene de las cosas temporales. Las cosas temporales te pueden decir, no, es imposible, no va a suceder y empiezas a dudar. Pero cuando Dios ha dicho algo de lo eterno, ¿sabes qué? Eso no tiene lugar alguno.
tiene un cumplimiento 100% y pueden pasar años y años y años y tal vez puedas que ya no estés con las fuerzas de antes, desde el momento en que la dijo, o los años, pero sabes que tus ojos no serán cerrados hasta que esa palabra, eso que Dios sacó de su boca con poder, sea cumplido en tu vida. Entonces creo que esto es una palabra muy importante para estos días, que podamos entender, y de esto estaremos hoy hablando, amén, del poder de una palabra de Dios, amén, sea para nuestra vida, sea para nuestros hijos, para nuestra familia, ministerio, nación, amén. Sé que es muy importante que usted lo crea, que viene de lo eterno y que romperá con todo lo temporal que hoy está aconteciendo en el presente. Y quisiera que usted fuera allí conmigo a Hechos, amén, Hechos capítulo 22, y estaremos adentrándonos en este tema. Y allí hay algo que me llama mucho la atención, y es acerca de un hombre, amén, que hizo cosas grandes para Dios, pero primeramente él creyó esa palabra. Vamos allí conmigo a Hechos capítulo 22, versículo 14. Amén. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El versículo 15 dice, porque serás testigo, amén, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y aquí está hablando acerca de un hombre, y podemos ver dos, a Pablo y a Ananías. Amén. Y aquí habla en este capítulo de la conversión de Saulo, de Pablo en este caso. Y me llama mucho la atención porque aquí aconteció algo en la vida de Pablo. Cuando vemos la vida de Pablo, vemos que fue un hombre que persiguió conforme a su fe, defendiendo su fe, aplicando, podemos decir, la apologética, defendiendo su fe. Él recibió una orden, una palabra de un hombre para ir a cumplir, donde él iba a acabar con todos los cristianos en aquellos días, con todos los que hablaran de Jesús. Y él fue sin importar lo que iba a toparse en el camino. Cuando él va de camino hacia Damasco, ahí en el camino se encuentra con el mismo Hijo de Dios, donde tiene una experiencia con una luz resplandeciente, y el mismo el Hijo de Dios le habla, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí le da una orden, donde tenía que ir hasta el lugar donde había un hombre esperándolo. Y sabe, cuando él llega allí a aquel lugar, él no llega como el Saulo que salió de Damasco, de Roma, no, para nada. Él no llegó allí a donde estaba este hombre, como el mismo hombre que había salido de aquel lugar, no, llegó ciego. Y cuando llega allí, había un hombre que había recibido también una palabra audible de la boca del mismo Jesús, en este caso Dios, y le dijo, ve y acércate donde está un hombre llamado Saulo y dile esto. Y cuando vemos acá en el versículo 15, le dice, porque serás testigo, dice, suyo a todos los hombres de lo que has oído y has visto. Y esto me llama mucho la atención, porque cuando Saulo tiene esta experiencia, ahí recibe también una orden, recibe una palabra de la misma boca del mismo Jesucristo. Y cuando llega allá, este hombre Ananías también había recibido una palabra, una orden, donde tenía que acercarse a la vida de este hombre de Saúl. Y cuando este hombre Ananías recibe esta palabra, él como que tomó también un poco de temor, porque ya había escuchado lo que hacía Saulo en aquellos días y para qué había ido. Y sabe, dijo él, no, ve allí, díselo. Te di la orden, te di la palabra, y Ananías obedeció. Cuando llega allí le dice que había sido escogido, y me llama mucho la atención porque, y en otras ocasiones lo he dicho, que Saúl pasó a ser de perseguidor a ser un hombre perseguido. Ya cuando él transicionó, cuando tuvo el cumplimiento de esta palabra que sale de la boca del mismo Jesucristo, ¿sabes qué pasa? Él empezó a ser perseguido, empezó a hablar de todo lo que él había escuchado, había visto,
a ser el mismo Hijo de Dios. Y entonces fue cuando pasó en esta etapa que ya no era Saúl, era como Pablo. Su vida, su testimonio, hasta su nombre fue cambiado, fue transicionado, amén, por una palabra. Esa palabra cobró vida, tuvo una acción y él comenzó a vivir por ella. Entonces, cuando vemos todo este recorrido, me llama la atención porque vemos a este Pablo, amén, en otras palabras, a este Saulo en aquellos días, cuando recibe la palabra de Dios, recibe el poder de esta palabra, el sello de esta palabra, que iba a ser testigo. Un testigo no es cualquier cosa, amén, no es cualquier persona. Un testigo es alguien que ve, amén, que dice y que presencia de algo que ha acontecido en ese momento. Es alguien que escucha, que ve, amén, hacer algo y tiene una evidencia. Es alguien que puede escuchar una palabra y puede afirmarla. Es alguien que ha visto y puede afirmar lo que ha visto. Y entonces Pablo fue alguien que vio cosas de parte del mismo Jesucristo, del mismo Dios, y comenzó a hablarla. Y sabe, cuando vemos aquí en 2 de Corintios, que quisiera que lo anotaran si pueden, vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 25, donde Pablo dice algo y dice aquí Saulo, dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y cuando vemos acá, me gozo mucho con esto porque dice, en camino muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar peligroso, entre falsos hermanos. Y cuando vemos la vida de Pablo, después que él recibió esta palabra, no le fue los días muy buenos a Pablo temporalmente. Amén. Miren cuántas cosas pudo él atravesar, cuántas cosas se tuvo que enfrentar Pablo. Amén. Estuvo preso, tuvo naufragio, tuvo azote, fue apedreado. Miren qué tremendo. Estuvo como náufrago en el mar. Estuvo también en camino de personas también, de hermanos falsos. Miren cuántas cosas. Aún en peligro en su misma ciudad donde creció, donde fue entrenado según la ley. Miren cuántas cosas Pablo pudo atravesar después de haber recibido esa palabra y esa palabra haber cobrado vida en la vida de él. ¿Sabes qué? Miren cuántas cosas. No le fue fácil la vida de Pablo. Vivió días muy fuertes, muy intensos. Pero ¿sabes qué? Lo que le hizo permanecer a Pablo en esos momentos difíciles, en esas circunstancias tan fuertes. Amén. Siendo tan quebrantado en su vida personal, ¿sabes qué le hizo permanecer y seguir adelante? Pablo traía consigo una palabra que era más fuerte y poderosa que la circunstancia. Pablo traía consigo la misma palabra que el mismo Hijo de Dios le había dado un día, la cual él no olvidó nada de lo que como testigo de Jesucristo, que así mismo muchas veces en las escrituras, en las cartas lo dice testigo de Jesucristo. ¿Sabes qué? Con esa palabra que portaba, él vivía. Día a día se levantaba y me imagino a Pablo ver, no importa las circunstancias, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque las circunstancias se me opongan, aunque las circunstancias sean muy fuertes, aún hasta peligro de mi vida, yo vivo por esa palabra que Dios me ha dado. Yo vivo y quiero exhortarte en este día, mis amados. Amada que me escucha, amados que me escuchas. No importa las circunstancias que tengas que enfrentar, no importa los días fuertes que tengas que vivir o si lo estás viviendo, no importa los ataques, las oposiciones de los hombres o tal vez de las tinieblas que puedas enfrentar. Te digo algo, mis amados. Amén. Llevas consigo, portas contigo mismo, portas una palabra del Dios vivo. Portas una palabra de aquel que te creó, de aquel que te ha llamado. Amén. Y sabes que esa palabra
hoy sigue vigente y seguirá vigente hasta los días del cumplimiento. Y antes que cierres tus ojos, amén, todo lo que Dios ha dicho de ti será hecho con poder. Entonces, que te exhorto en este día que vivas por esa palabra. No importa que digan lo contrario. Pablo fue un hombre que se puso en la brecha y dijo, yo vivo por la palabra de Dios. No importa cuántos planes tengas en lo oculto, en los cuales yo sepa o tenga conocimiento o esté ignorante, no importa. Yo camino por esa palabra. Yo vivo por esa palabra. Me direcciono por esa palabra que no salió de la boca de un hombre. Salió de la boca del Dios vivo, del Dios todopoderoso, de mi creador. Entonces, eso es lo que hoy tú y yo tenemos que poner en práctica, mis amados. No importa el escenario que puedas estar viviendo hoy día. Amén. No importa. No ponga tus ojos en el escenario. Pon tus ojos en esa palabra que salió de lo eterno. Amén. Y que echa fuera todo lo que está aconteciendo temporalmente en tu vida. Amén. Y eso lo podemos ver en las escrituras. Amén. De hombres de Dios que por una palabra siguieron adelante. Siguieron adelante, sin importar todo lo que pudieran estar viviendo, lo que le enfrentar o lo que tuvieran que enfrentar en los días venideros. Quisiera que fuera allí conmigo a Mateos. Vamos allí a estar leyendo también a Mateo. Y me gusta mucho porque aquí podemos ver la vida de nuestro amado Jesucristo. Mateo capítulo 4, sé que lo has leído también. Y aquí vemos algo también que aconteció en la vida de este Hijo de Dios. Y en Mateo 4, versículo 7. Amén. Dice, Jesús le dijo, salió una palabra. Dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando vemos aquí el pasaje, vemos lo que aconteció en el desierto, en la tentación de Jesús. El diablo venía con muchas palabras. Jesús se encontraba en medio en el desierto, podemos decir así, en un lugar de entrenamiento para su vida, para luego salir al ministerio. Y cuando vemos allí a Jesús, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo necesidades físicas. Amén. Hubo alguien que estaba allí también dándole palabra negativa y fue el mismo diablo. Este diablo fue usado también para traer ofertas al mismo Hijo de Dios. Pero sabe, aquí me llama mucho la atención lo que aconteció acá, porque el mismo Jesús le dijo, dice, y le dijo, y más adelante viene el diablo de nuevo y dice, y Jesús le dijo, y viene el diablo y le dice, y le dijo, y aquí hay un diálogo entre Jesús y el diablo. Salen palabras de la boca de Jesús y salen palabras de la boca del diablo. Y le dice, lo primero que le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Y por allá le dijo también el diablo, y si postrado me adorara, y él le dijo, y escrito está, solo al Señor tu Dios. Y cuando vemos al Hijo de Dios dando una palabra al diablo. Y sabe, cuando vemos al final lo que vence y lo que venció y cómo lo venció, el mismo Jesús no fue con hechos ni con obras humanas. Amén. No, para nada. Fue con la palabra que salió de la boca del Hijo de Dios, pero escrito está. Y quiero que vean algo aquí. El mismo diablo conoce el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. El mismo diablo tiene conocimiento también de las escrituras. Y el mismo diablo sabe que cuando Dios dice algo, amén, Dios está 100% comprometido para que eso acontezca. Sea en una nación, sea en una ciudad, sea en vidas, en ministerios, en familias. Dios está 100% comprometido para cumplir esa palabra. Y cuando Jesús fue hablándole y respondiendo conforme a lo que estaba escrito, el diablo tuvo que desistir. Y dice que el diablo se fue y lo dejó. Amén.
lo dejó tranquilo, porque fue vencido porque por esa palabra que salía de la boca del Hijo de Dios. Y ¿sabes qué, mis amados? Asimismo el diablo sabe. El diablo conoce todo lo que Dios ha dicho de ti, o algunas cosas. Amén. Porque hay cosas que sé que están en lo espiritual, en lo reservado. Pero todo lo que él ha escuchado, que Dios ha dicho que va a ser de ti, él sabe que no puede ir contra eso. Él sabe que no tiene ningún poder, amén, en lo temporal ni en lo eterno para tratar de destruir o que no ocurra, no acontezca en tu vida. Él podrá poner trabas, él podrá tener circunstancias preparadas o planes preparados temporalmente para querer oponerse, pero la palabra de Dios está viva. Dice en la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Es viva, es algo que cobra vida cuando Dios la saca por su boca y puede usarla. Él puede dártela a través del Espíritu Santo, puede sacarla dentro de tu interior. Amén. Y puedes tú hablar acerca de alguien, de algo, de la nación, como le decía, de una familia. Y sabe, si esto salió de la boca de Dios, tiene efecto, tiene cumplimiento. Y ¿sabes qué? Será hecho en el nombre poderoso de Jesús. Y esto es lo que yo quiero estar exhortándote y fijándote para que lo retengas. Amén. Que todo lo que Dios ha dicho de ti será cumplido. Todo lo que Dios ha dicho de tu nación, amén, del lugar donde te encuentras, acerca de tu familia, acerca del ministerio, acerca de los amados que te rodean, tus ojos lo verán. Amén. Quiero que no, que retenga esta palabra y que no dudes de nada lo que de tu Dios ha dicho. Amén. Cuando vamos a ver todo el recorrido, amén, en cuanto a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que están acá en la Escritura, en la Biblia, sabe, Dios nunca, no vas a encontrar ningún versículo que diga, Dios dijo, y después dijo, Dios cambió o Dios se le olvidó. No, mis amados, no. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra que sale de la boca de Dios permanece para siempre, aunque las circunstancias digan lo contrario. Amén. Y Él no se va a olvidar. Él lo tendrá presente. Yo creo en este día de que Dios, amén, va a cumplir 100% todo lo que te ha dicho. No se le quedará nada pendiente, no olvidará nada. Amén. En varias ocasiones vemos, allá le dijo a Abraham, si nos trasladamos años anteriores en el antiguo pacto, vemos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Amén. Y cuando vemos la vida de Abraham, Abraham creyó esa palabra, la hizo, la hizo suya. Amén. Y caminó en pos de una tierra que no se veía en lo temporal, que no era visible ni palpable todavía en esos días, en ese momento que se la dijo. Amén. Y podemos decir con ojos cerrados, a ciega. Amén. Abraham salió caminando y él sabía que se iba a encontrar cosas por el camino, se iba a encontrar obstáculos en el camino, se iba a encontrar momentos difíciles en el camino. Pero sabe, Abraham dijo, Dios me dio esta palabra, voy a vivir por esta palabra. Amén. Se le pusieron momentos difíciles con su sobrino Lot, tuvo oposiciones, tuvo momentos difíciles, pero él dijo, no, me voy por esta palabra, yo sigo viviendo por esta palabra. Y fue contado, ¿qué? Por el Padre de la fe. Amén. Tuvo otros eventos, pero él le creyó 100%. Pero hay algo también más adelante. Dice que le dijo Dios, y tu descendencia será como la arena del mar. Y te daré una nación grande. Y cuando usted va a ver a Abraham, en otras palabras, no tenía ni hijo. Amén. Tenía una esposa que ya había perdido hasta la costumbre. Cuando vamos a ver la vida de él, no tenía mucha esperanza de tener una nación grande, de tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas. Pero sabe, él creyó esa palabra, amados míos. Él creyó esa palabra, la hizo suya. Y él dijo, si Dios dijo, yo lo creo. Amén. Y voy a vivir por eso. Y él no le fue difícil, tuvo momentos difíciles, acontecieron eventos fuertes en la vida de Abraham.
Pero, ¿sabe? Él dijo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y le dijo, y te daré un hijo. Y cuando vio que pasaba el tiempo y no tenía hijo, él creyó y vivió por esa palabra. Pero cuando tuvo el hijo que Dios se lo dio, que ya estaba disfrutando de ese hijo de la promesa, en una ocasión, un momento, Dios le dijo, vamos, entrégamelo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y me encanta esta parte porque cuando él creyó que iba a tener un hijo, que Dios le iba a dar un hijo, tiene el hijo, Dios se lo pide, miren qué tremendo, y no se lo pide para que le sirviera, no, no, le dijo, vamos, sacrifícamelo, vamos, ofrécemelo en sacrificio. Amén. Y cuando él va camino al sacrificio, él le dice, subiremos y regresaremos. Amén. Él sabía que iba a hacer un sacrificio y el sacrificio era bien fuerte porque era despedazarlo, desmembrarlo y luego ofrecerlo, quemarlo. Y pero él cuando le dice a los que fueron con él, amén, le dijo, subiremos y adoraremos y bajaremos. En otra palabra, vamos a volver porque él sabía que si Dios le había dado ese hijo, le había dado una palabra de que iba a tener un hijo, también se lo podía devolver. Algo iba a acontecer en aquel lugar. Y le creyó 100%. Y siguió caminando hasta llegar a la tierra y la vio. Amén. Y pudo habitar, amén, esta generación, estas personas que Dios le había dicho, te daré una tierra, amén, las pudieron habitar y fue cumplimiento de esta palabra. Entonces creo y es mi exhortación que lo crea 100%, amén, no como Abraham, sino como hoy el hombre de Dios que eres, la mujer de Dios que eres, lo que portas de parte de Dios, es mi exhortación que lo creas. Amén, 100%. Como iglesia estás llamado para creer todo lo que Dios ha dicho de ti. Como nación, pueblo escogido por Dios, te exhorto para hacer las cosas grandes que Dios quiere que tú hagas de parte de Él en esta nación, en la nación donde te encuentras. Te exhorto a que vivas por la palabra de Dios, que la creas 100%, que no la dudes, que no dudes nunca de lo que Dios ha dicho, que aunque las circunstancias te digan lo contrario, te pongas en pies y digas, yo creo lo que Dios ha dicho de mí, de mi casa, de mi familia, de mi ministerio. Y si no sabes el ministerio que tienes, órale a Dios, pídele a Dios, Señor, ese ministerio que me has dado, el cual no se ha manifestado, quiero que se manifieste y lo creo 100%. Un abrazo gigante, enorme de nuestra parte, de nuestra familia. Les amamos en Cristo.